Continuamos con su programa Otro Giro con Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz. Señores, para entrar en materia, hoy vamos a hacer un análisis interesante y he convocado dos grandes analistas políticos internacionales que manejan bien la geopolítica. Hablamos a mi derecha el señor y analista político internacional Pío Peguero y a mi izquierda también a mi amigo y hermano Héctor Armando Rodríguez, donde vamos a tocar estos temas de una manera diferente. ¿Cómo está, Pío y Armando? Bien, bien. Gracias al Señor Jesucristo. Gracias por la oportunidad. Sí. Vamos ahora a tirar una pregunta al aire y ustedes, ¿quién quiere empezar? No. No importa, ponemos una moneda aquí. Vamos a dar solo a Armando, que está a tu derecha. Armando, ¿cómo tú ves? Sí, claro. ¿Cómo tú ves esta situación que está pasando el pueblo venezolano? Pero ahora le vamos a agregar un ingrediente. La visita del expresidente Leonel Fernández allá y en todo este contexto. Gracias, Ariel, nuevamente por la oportunidad en tu directo programa con tus seguidores. Saludos a Josefa. La situación de Venezuela me apena bastante, ya que tenemos que poner nuestra barba en remojo para nunca llegar a esa situación y proteger nuestra democracia, ya que es lo más valioso que tiene el pueblo. El pueblo de Venezuela está en las calles y el presidente de facto, Nicolás Maduro, ha tirado las tanquetas a las calles. Se está reprimiendo al pueblo en estos momentos y no podemos llamarnos engaño y debemos llamar a la comunidad internacional a que intervenga inmediatamente en esta situación penosa en la cual el pueblo venezolano está pasando en estos momentos. Con relación a nuestro amigo, el presidente Leonel Fernández, vemos con mucha pena el maltrato a su imagen internacional que ha tenido en estos últimos días por sus decisiones con relación a la visita a Venezuela y de alguna manera tender un paño tibio a esa situación, lo cual lamentamos bastante, ya que ha sido un hombre que ha luchado por la democracia, pero en estos momentos está en los ojos de la comunidad internacional, auscultando todos sus periodos y trayectoria como un demócrata. Debe tener mucho cuidado, ya que los ojos del mundo están sobre él en estos momentos. Sí, ahora quiero ver la opinión del analista político internacional Pío Peguero. Mira, la situación de Venezuela es una situación, digamos, en los 211 años de historia que tiene la República de Venezuela, esta es la peor crisis por la cual ella está pasando la República de Venezuela en estos momentos. Sí. Mira, yo entiendo que Venezuela es uno de los países más importantes del mundo y uno de los países más importantes del continente americano. Esto lo digo digamos, por la importancia que ha tenido Venezuela a través de la historia desde que se descubrió el primer pozo petrolero en Venezuela en 1914 hasta la fecha. Venezuela siempre ha estado en el ojo del mundo debido a su importancia geoestratégica. Sí. Y por eso entiendo que la situación de Venezuela es una situación que preocupa no solamente al continente americano, sino al mundo entero. Mira, ¿por qué? Porque Venezuela, en los años 60, 70 y 80, se convirtió en la meca del continente americano. Y una vez Venezuela llegó a ser el cuarto país más rico de todo el mundo. Hoy Venezuela, a partir de que tomaron el poder los adecos y los copellanos, y no solamente cuando ellos toman el poder y llegaron al poder en Venezuela, muchas personas inescrupulosas que comenzaron realmente a desfalcar el erario público en Venezuela, se llegó un momento, y esa es la razón de la llegada del chavismo al poder, porque ya partiendo del desfalco, de la corrupción rampante en la administración venezolana, se da el caso de que el pueblo venezolano pierde la confianza en la partidocracia venezolana o los partidos políticos venezolanos tradicionales, y de ahí recuerdo que el 27 de febrero de 1989 todo esto, este descontento del pueblo
hacia los partidos políticos desemboca en lo que se conoce como el Caracazo, que fue una revuelta por el llamado paquetazo que lanzó el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, incluso que tuvo que echarlo para atrás, pero ya no había tiempo. Y esto desemboca, este fue el motor que prende, la revolución bolivariana, que comenzó con la intentona de golpe de Estado que llevó a cabo el entonces teniente coronel del ejército, Hugo Rafael Chávez Frías, que no tuvo éxito en ese entonces, pero entonces, ya a partir de entonces, el presidente Carlos Andrés Pérez, al ver el descontento generalizado de la población venezolana, tuvo que renunciar. Salir del país prácticamente recuerda que fue prácticamente enjuiciado, fue acusado de desfalco, que por mucho tiempo el expresidente Carlos Andrés Pérez vivió entre la República Dominicana y Miami, que esa es una de las... Y es importante conocer por qué sucedió eso y por qué aquí, durante el gobierno del expresidente Hipólito Mejía, se le dio, asilo y se trató también al expresidente Carlos Andrés Pérez. Fíjense ustedes que esto fue lo que llevó a Venezuela, o llevó al chavismo al poder en Venezuela. Surge una figura de emergente, como fue el presidente Hugo Chávez, y que hoy ya, a partir de que gana las elecciones en Venezuela en 1999, cumple hoy ya 25 años en el poder. Precisamente que el 28 de julio, cuando se dan las elecciones, Chávez cumplía años. Es decir, porque Chávez nace el 28 de julio de 1954. Sí. Ya Chávez cumplía 70 años de edad, que ese era un regalo que le iban a dar a Chávez, es decir, el triunfo de su llamada revolución bolivariana, que no fue así. No fue así porque yo considero que este ha sido el mayor robo político en toda la historia de Latinoamérica y en específico de Venezuela. ¿Por qué? Porque mientras el candidato opositor Edmundo González Urrutia, de la Plataforma de Unidad Democrática, obtuvo 7.275.191 votos, el candidato oficialista, que en este momento es el presidente Maduro, que yo diría que hay un presidente de facto, obtiene menos de 3 millones de votos. Sí. Esa es la realidad del caso en estos momentos en Venezuela. En cuanto al presidente Leonel Fernández, hubo algo que yo entiendo que, y mire, soy un admirador número uno del presidente Fernández, he conversado en varias ocasiones con él, en Funglode, y entiendo que cuando el presidente Leonel Fernández se enteró, de que los 15 expresidentes estaban varados en Panamá y que no se les permitió llegar a Caracas, él no debió ir a Caracas. Sí. Él debió solidarizarse con esos expresidentes a los cuales no se le permitió el ingreso como observadores en unas elecciones que de antemano ya eran unas elecciones amañadas. Porque, óyeme, si tú vas, por ejemplo, a realizar cualquier cuestión en tu casa y tú no quieres que nadie te vea, se supone que tú ocultas algo. Y ese fue el caso de Maduro. Si él no quiere observadores internacionales en esas elecciones, solo aquellos que él entiende que son contestes con él, entonces tú también tenías que solidarizarte con esos expresidentes que no fueran y tú tampoco asistieras. Sí, ahora le vamos a dar otro giro, pero dentro del mismo tema, a esta conversación muy interesante con estos dos destacados analistas políticos internacionales. Héctor, yo quiero preguntar algo. Mira, Maduro lanzó indirecta al presidente Javier Milei, sí, que se vio. Elon Musk ha mantenido una guerra con él, que incluso le quitó la verificación del presidente en la red social de X. Sí. Una vez la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, dijo que China y Rusia juegan a las damas y al ajedrez para desestabilizar la región, y uno de los principales aliados es Venezuela. Claro. En este caso. Y también quiero que me toques el tema también de Nayib Bukele, que incluso le ha mandado metamensajes fuertes a Nicolás Maduro. Nayib Bukele ha ido más lejos, se ha amenazado y ha tildado al régimen de Maduro como un régimen títere y que está en contra del pueblo. Ha retirado toda su delegación diplomática y ha declarado la guerra prácticamente al señor Maduro por su falta de democracia e intentar robarse las elecciones de manera burda y vil. El señor Javier Milei ha amenazado también directamente a Maduro y se ha burlado de él, tildándolo de burro. Y la embajadora
de Argentina ha amenazado que si de alguna manera intentan entrar a la embajada argentina en suelo venezolano, se verán de frente con el ejército argentino. Para muestra un botón, Maduro no ha acatado esas amenazas y desde la noche de ayer le ha cortado la luz y el agua a la embajada argentina, en la cual se encuentran los delegados de Marina del señor Edmundo y de Marina María Collado, que se encuentran apostados de alguna manera de secuestro en esa embajada, buscando asilo diplomático. La situación de Maduro es sumamente difícil en el ámbito internacional, ya que sus propios vecinos lo tienen acorralado. Chile, Argentina, Brasil, todo le ha dado la espalda a este ex amigo y socio de ellos, y en estos momentos se encuentra totalmente aislado y en paradero desconocido. Sí, ahora quiero, Pío, que me exprese sobre lo mismo que le toqué a Héctor Armando, que brillantemente da su posición. Yo quiero saber también su posición con todo el que yo mencioné, Bukele, Exacto. Milei, le hice referencia a Elon Musk, y también el caso de la jefa del Comando Sur, que ya ha tildado a Rusia y a China como dos países que buscan la desestabilización en la región. Y precisamente Maduro un aliado de ellos. Ya, mira, en cuanto a lo que son, Latinoamérica en sí, ya no solamente el presidente Nayib Bukele y el presidente Javier Milei, sino prácticamente gran parte de los países latinoamericanos le han tildado al presidente Nicolás Maduro como un presidente de facto, como un tirano, como un dictador, y recuerda que él mismo una vez dijo que de ahí él nadie lo sacaba, y que si tenía que hacerlo por la fuerza, lo iba a hacer en un momento determinado. El caso de Nayib Bukele, él ha sido una persona muy frontal en cuanto a la situación venezolana se refiere. Yo creo que el más frontal de todos los presidentes latinoamericanos en este sentido ha sido el presidente Nayib Bukele, que dicho sea de paso, para mí es el mejor presidente que ha dado Latinoamérica en toda su historia y por ende el mejor de El Salvador. Por eso ha llevado a El Salvador a la situación que hoy está, una situación que realmente es la mejor por la cual ha pasado El Salvador prácticamente en toda su historia. De ahí, por eso es que Nayib Bukele hoy es el presidente de mayor aceptación a nivel mundial. En cuanto a nivel Milei, también ha sido muy enfático en cuanto a Venezuela, y recuerda, por ejemplo, que una embajada es un territorio de otro país en ese país. Y si tú violas una embajada, prácticamente tú le estás declarando la guerra a ese país. Tú no puedes violar una alegación diplomática, porque eso es tú violar la soberanía de ese país a la cual pertenece esa alegación diplomática. La posible violación de la embajada argentina en Caracas es una violación a la soberanía de Argentina. Y como tal, entiendo que Argentina puede tomar la medida que ellos más consideren viable para ello solventar o para ello tratar de cobrar o de no permitir esa violación de su soberanía, de su territorio. Mira, en cuanto a China y Rusia, ¿qué ha pasado? Un poquito más allá. Vamos a ir un poquito más allá. Sí. ¿Y qué representa? Porque la jefa del Comando Sur lo señala y ella claro. y el Comando Sur tiene jurisdicción en Venezuela. Claro, en Venezuela, cualquier situación. Sí, mira, no, el Comando Sur, por ejemplo, que tiene su base en Miami, es la parte de la flota, la parte del ejército de los Estados Unidos que tiene jurisdicción en todo lo que es la parte sur del continente americano. Sí. Por eso le llama la parte sur. Y recuerda, por ejemplo, que el continente americano, el continente de Sudamérica tiene 12 naciones independientes. Desde Brasil hasta la Guyana, que es el país, hasta Surinam, que es el país más pequeño de América del Sur. Fíjate que en cuanto a China y Rusia, ¿a qué pertenecen China y Rusia? China y Rusia pertenecen a una de las agrupaciones económicas y políticas más importantes del mundo en estos momentos, que es el Grupo de los BRICS. Sí. Ahora, ¿qué busca el Grupo de los BRICS? El Grupo de los BRICS busca extenderse. Y recuerda que ya Nicolás Maduro le había extendido la intención a los países del BRICS para pertenecer al mismo. Sí. E incluso todavía no pertenece al Grupo de los BRICS, pero sí entiendo que en los próximos años Venezuela pertenecerá al Grupo de los BRICS. China, Rusia e Irán tienen grandes intereses en Venezuela. Recordando, por ejemplo, que Venezuela tiene la primera mayor reserva de petróleo del mundo,
estimada, como te dije hace unos días, estimada en 303.806 millones de barriles de petróleo, pero tiene también la sexta mayor reserva de gas natural del mundo, Sí. estimada en 8 billones 287 mil millones de metros cúbicos de gas natural. Es decir, altamente importante para la gran potencia del mundo. Mira, ¿qué es el BRICS que mencioné hace un momento? Mira, Sí. los países del BRICS que ahora mismo es el mayor grupo económico del mundo. Ya no el G7, no. Porque el G7 por mucho tiempo recuerda que fue el mayor grupo económico del mundo debido a que agrupa a las 7 economías más poderosas del mundo, a los 7 países más industrializados del mundo, que son Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Reino Unido, Japón y Alemania. Pero ahora ellos se han expandido y en la última reunión que se realizó en Johannesburgo, África, en el 2023, ya para el 1 de enero del 2024, ellos aceptaron a 5 miembros más, que son Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos e Irán. Es decir, ya ellos tienen 5 miembros nuevos y se querían expandir un poco más. Recuerda que el BRICS ahora mismo, ¿qué representa el BRICS? Que eso ha puesto a temblar a los Estados Unidos, es decir, a la potencia hegemónica del mundo, que han sido hegemónicas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tiene el BRICS en estos momentos que está por encima del G7? Hoy el BRICS representa el 33.6% de toda la producción mundial, pero representa el 44% de toda la producción de petróleo que se consume en el mundo. Pero representa además 47 millones de kilómetros cuadrados y 3.776 millones de habitantes. Estamos hablando que el BRICS representa el 45% de la población mundial y representa además el 30% de toda la extensión de tierra emergida en todo el mundo. Y fíjense ustedes que si Venezuela, por ejemplo, si Nicolás Maduro se queda siendo presidente de Venezuela, entonces Venezuela pertenecería al BRICS, expandiendo mucho más esa agrupación económica y política en el mundo, cosa que superaría con creces a lo que es el G8. Y entonces ya para el 2028 el BRICS representaría más del 40% del PIB mundial y estoy seguro que representaría más del 35 al 38% de lo que es toda la producción del mundo para ese entonces. Eso sería para el 2028 en caso de que Venezuela ingrese al BRICS. Venezuela país importantísimo en el juego, en el ajedrez mundial. China es una potencia emergente. Yo he dicho una economía emergente. Yo he dicho que China es un gigante con pie de barro, pero Rusia no lo es. Rusia en estos momentos es una de las mejores de la economía mejor posicionada del mundo. Además es la primera potencia nuclear del mundo y China se perfila como en estos momentos la segunda economía del mundo. Además en los próximos años, según algunos expertos, ya para el 2030, 2039, China se posicionará como la mayor potencia económica del mundo. Entonces, con ese dato ahí, quiero que me diga breve, entonces, ¿por qué la jefa del Comando Sur señala esta parte de que ellos quieren desestabilizar la región y Venezuela es aliada? Y yo quiero saber si en el último caso ellos pueden intervenir. Sí, claro. Mira, Estados Unidos, recuerda que ha sido por mucho tiempo el gendarme del mundo y más bien del continente de Latinoamérica. Mira, cuando ya Estados Unidos vea en un momento determinado que puede perder definitivamente su influencia en una región tan importante, en un país tan importante como la de Venezuela, podría intervenir. Y entiendo que Rusia y China no van a luchar, no van a poner en juego lo que es la paz mundial, la seguridad del mundo por Venezuela en un momento determinado. Ok, ahora voy con esto, Héctor, luego de la explicación del analista político internacional Pío Peguero. Quiero que me toquen esta parte ahora. Si María Corina Machado y Edmundo González son apresados porque Tarek William ya dijo que lo van a apresar, él lo dijo. Sí. Y hemos visto ya la posición de Diosdado Cabello y todo ese grupo. Si ellos son apresados, ¿se puede armar una revolución dentro de Venezuela? Ahora mismo hay una revolución, hay una guerra civil estándose en estos momentos en Venezuela.
Ya ese punto pasó de las rayas. Actualmente hay un caos total en Caracas y el señor Maduro ha desafiado al señor Edmundo y a María Collado de que si tienen valor que vayan al Palacio de Miraflores a enfrentarlos personalmente allá. Wow. Él ha hecho un llamado. Parece que él no sabe la real situación en la cual está el pueblo en la calle, de que todo el mundo coja para allá, enfrentarlo en el Palacio de Miraflores, si tienen algún valor, y ha acusado a estos políticos de ser los causantes de las muertes en las calles venezolanas. Ahora mismo hay una guerra civil, no nos podemos llamar a engaño, y llamamos poderosamente la atención de la comunidad internacional que intervenga inmediatamente a ese país. Para muestra un botón, la OEA ya ha declarado que las elecciones en Venezuela no son válidas y que se debe convocar a nuevas elecciones o dimitir del poder el señor Maduro, el cual lo sustenta de manera ilegal. Sí. Ahora precisamente también trayendo al análisis una noticia de último minuto, aquí me llegó el celular. En medio de todo esto que está pasando en Venezuela, que han visto la posición de países que no comparten nada con lo que pasó, ahora mismo el presidente de Cuba, el presidente de Nicaragua y los países que ya habíamos hablado, Irán, pero estos dos que están aquí, hacen una causa común y critican los países que están criticando a Nicolás Maduro. Con todo esto, y agregando la pregunta que le hice a Héctor, si agarran preso a María Corina Machado y Edmundo González, ¿qué pasaría en este contexto? Y si sería también una justificación de una Argentina que ya tiene fricciones o de un Estados Unidos entrar con lo que es el Comando Sur. Mira, la posición de Nicaragua y de Cuba no es de extrañar, porque tú sabes que Nicaragua y Cuba son aliados naturales de Venezuela. Sí. Debido, tú sabes que ¿cuál fue el aliado natural de Hugo Chávez durante muchísimo tiempo y prácticamente donde fallece Hugo Chávez? Sí. Hugo Chávez fallece en Cuba. Y el país que le dio más apoyo a la revolución bolivariana fue Cuba. Incluso recuerda pues, que gran cantidad de galenos cubanos estuvieron mucho tiempo en Venezuela dando el apoyo al régimen de Hugo Chávez, sí, por mucho tiempo. Chávez fue un admirador nato del entonces presidente Fidel Castro en sí. Cuba. Fue la admiración de Chávez hacia Castro fue prácticamente que él le rendía prácticamente culto a Fidel Castro. Eso era de esperar. Mira, la posición de Estados Unidos no es muy cómoda, en estos momentos, porque recuerda que aunque yo te dije ahorita que sí Estados Unidos en un momento determinado podría intervenir, pero la situación de Estados Unidos no es muy cómoda porque tiene de frente a Rusia y China. Recuerda, por ejemplo, que ya en Cuba hoy hay varios barcos de guerra rusos y recuerda que el mes pasado también estuvo en Cuba una flota de guerra cubana, y ahí está, por ejemplo, parte de lo que es la flota del Báltico, que es una de las flotas más poderosas de la Federación Rusa en estos momentos. Ahí están. Pero independientemente de todo eso, si en caso ellos apresan, que sería un grave error de Maduro, un grave error. Si ellos apresan a María Corina Machado y a Edmundo González en estos momentos, entonces la situación en Venezuela podría empeorar. Ya la situación es caótica en Venezuela, ya prácticamente en Venezuela hay una especie de revuelta civil en contra del presidente Nicolás Maduro debido al desconocimiento de la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano libremente en las urnas. Pero en este caso, si ellos apresan a María Corina Machado o apresan a Edmundo González, entonces las cosas en Venezuela podrían empeorar y se podría producir un baño de sangre mucho mayor que lo que está ocurriendo en estos momentos. ¿Un baño de sangre? Claro que sí, claro, puede haber en Venezuela en estos momentos, en caso de que ellos apresen a María Corina Machado o a Edmundo González. Sí. Si tú ves, por ejemplo, que la situación en Venezuela es caótica, que el pueblo venezolano prácticamente está en la calle en estos momentos, producto del fraude colosal, como decía José Francisco Peña Gómez, que se produjo en Venezuela el domingo pasado, y todavía no ha habido ningún hecho que atente en contra de la integridad física de ninguno de los dos principales líderes opositores. Imagínate tú que en estos momentos haya un choque, haya un atentado en contra de uno de esos líderes.
entonces el pueblo, ese ánimo que tiene el pueblo en estos momentos en contra del presidente, exacerbaría mucho más. Sí. Debemos resaltar, Ariel, también que Sí. esta situación es sui generis y nunca antes vista, ya que Marina Collado y la oposición venezolana, en este caso, tienen Machado. Perdona, Sí. María Machado, tienen las actas electorales, Claro. la cual el señor Maduro no ha podido mostrar, Sí. en la cual es totalmente opositora a lo que dice el gobierno de Maduro, y estamos hablando de un 70% el señor Edmundo y un 30% el señor Maduro. Una diferencia abismal. Abismal, perfecto, esa es la palabra. Muy Así abismal. es, sí, claro. Quiero entrar ahora con este tema porque estamos con Venezuela. Nosotros hemos visto ya a nivel internacional cosas que han pasado con distintos mandatarios. Ya. El caso de Gaddafi. La primavera árabe del 2011. Del 2011. Claro. Traigo a colación a Saddam Hussein. ¿Por qué? Porque Saddam Hussein en un momento tenía muchas estatuas Claro. y la derribaron. Y eso Aquí en está pasando en Venezuela, Venezuela ahora. están derribando La estatua de estatuas. Chávez. Y habíamos visto anteriormente, antes de la Segunda Guerra Mundial, y después que se efectúa la Segunda Guerra Mundial, a Benito Mussolini, que fue atrapado por el pueblo Claro. con Clara Petacci, Sí, y estos fueron colgados Sí, con la cabeza para abajo. con la cabeza para abajo. Y podría parecer trágica la pregunta, pero estamos en base a la historia. Héctor, yo quiero tu opinión. En el peor de los casos, ¿pasaría con Nicolás Maduro algo similar si este sigue oprimiendo el pueblo y ese tipo de cosas? Y la pregunta va para Pío para que la responda después que Héctor responda. Ya. Sí, definitivamente el rechazo que ha concitado Nicolás Maduro de su propio pueblo es de casi un 80-85%. Sí. Ya él se salió de la humanidad y ya es lo que le toca es cadena perpetua y la cámara de gas, lamentablemente. Wow. Ya no tiene salida. Vemos ahí que la organización de la DEA le tiene $15 millones de recompensa a cualquiera que dé con su paradero del presidente Maduro, y no le vemos ninguna salida por la vía del diálogo al presidente de facto. O este podría ser también un exiliado político en un caso en Cuba, en Nicaragua o en esos países como Rusia y China. Lo que analizamos es lo siguiente, los mismos chinos y los mismos rusos, al igual que los cubanos que tienen un régimen totalitario, ese descontento podría esparcirse a sus propias economías, a sus países, o sea que tienen que tener mucho cuidado por el grado que tiene Maduro de baja popularidad, lo cual ese apoyo incondicional de esas potencias pudiera extrapolarse a sus propios países y ellos mismos ser derrocados, ya que tienen un régimen despiadado en contra de su población. Sí. Cuidadito con eso. Es peligroso, es delicado el tema. Pío. Mira, antes de finalizar la la Segunda Guerra Mundial, Sí. en 1939-45, recuerda que Benito Mussolini fue el principal aliado de Hitler. Sí. En ese entonces. Ellos firmaron lo que se conoció como el Pacto de Acero en 1938, y a partir de entonces fueron aliados hasta que Benito Mussolini fue derrocado por su propio pueblo y fue encarcelado, él y sus colaboradores. Mira, Mussolini, el propio pueblo italiano no lo mata. Ahora, ¿qué pasa con él? Mussolini fue derrocado en 1943 por el Parlamento italiano. El Parlamento italiano decide derrocar a Benito Mussolini luego del desembarco de las tropas aliadas en Sicilia, luego de lo que se conoce como la Operación Husky, que fue la operación aliada que consistió en el desembarco de las fuerzas aliadas en la isla de Sicilia. Después de ahí, ya cuando el pueblo vio que venía un desastre insoslayable para Italia, entonces ellos decidieron derrocar a Benito Mussolini porque lo consideraron en ese entonces como el principal causante del desastre italiano, de la destrucción que estaba pasando Italia en ese momento, y lo derrocan. Ahora, ya después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, él y su amante, Clara Petacci, se iban disfrazados
iban disfrazados de soldados normales. Sí, Entonces sí. lo reconocen en la frontera, lo atrapan y lo cuelgan a ambos con la cabeza para abajo. Igual, Hitler no pasó lo mismo con Hitler, por ejemplo, porque el caso de Hitler fue que él en su búnker, él mismo, supuestamente, hay algunos que dicen que no se suicidó, hay muchas teorías. Sí, hay muchas teorías sobre ese asunto, dicen que murió en Argentina, que sí, bueno, pero la teoría más aceptada es que Hitler se suicida en su búnker junto con su esposa Eva Braun, con la cual había contraído matrimonio un día antes. Pero a todos los dictadores, ninguno de los dictadores, la mayoría, han sido, por ejemplo, fusilados, han muerto producto de un bandicidio, como es el caso aquí de Rafael Leónidas Trujillo Molina, que todo el mundo lo conoce. Otro caso que se dio aquí fue el caso de Ulises Heró en 1899, que fue un dictador también. El caso de Saddam Hussein, que derribaron todas sus estatuas. Si nos vamos, por ejemplo, al 2011, veremos el caso de la primavera árabe, que se inicia en Libia, que luego se dio una especie de efecto dominó, que llegó hasta Túnez. Sí. Y entonces, allí vieron cómo sacaron a Muammar Gaddafi del poder, que Muammar Gaddafi, dicho sea de paso, era el dictador que tenía más tiempo en el poder, porque vimos también cómo sacaron el poder a Alfred Stroessner, de allá del Paraguay, Roja Pinilla, que terminó siendo juzgado, que fue el dictador que tuvo en Colombia, Marcos Pérez Jiménez, que tuvo que huir, que fue un dictador precisamente en Venezuela, que estuvo entre 1952 y 1958. Juan Vicente Gómez, que se mantiene durante alrededor de unos 28 años, siendo 27 años como dictador en Venezuela, precisamente, que hay una telenovela por ahí que se hizo de la dictadura de Gómez. En esa parte hay una tendencia. Sí, hay una tendencia. Dice Juan Vicente Gómez, aunque no salió del poder por un magnicidio, pero sale del poder porque muere en su finca de manera natural. Es decir, que los dictadores no salen del poder por medio de votos, sino los dictadores o salen del poder por un magnicidio o salen del poder porque mueren de manera natural, como el caso de Franco y Juan Vicente Gómez. Entonces, relacionándolo con el tema y volviendo a la pregunta, ¿tendría la misma suerte entonces Maduro si sigue consistente como él está? Que vamos a poner un caso que lo voy a comparar más con Saddam Hussein, que por lo menos se ve en Venezuela que todas las estatuas la están tumbando. Sí, la están derribando, claro está. Y precisamente ellos dos se parecen un chin, Saddam Hussein y Maduro, sí. Y Maduro. ¿Pasaría la misma suerte? Si no se puede descartar. No se puede descartar. No se puede descartar que en Venezuela con Nicolás Maduro suceda lo mismo, debido a la situación de descontento que reina hoy en el pueblo venezolano, que hoy, Maduro, como dijo aquí Héctor hace un momento, le voy a tomar la palabra, que tiene digamos, hoy tiene la población venezolana, tiene una tasa de rechazo hacia Nicolás Maduro de alrededor de un 85-90%. Wow, algo terrible. Y cuando un presidente está enfrentando una situación como esa, yo entiendo que lo más acertado, aunque yo entiendo que él no lo va a entender, es renunciar. Sí. Los juicios de Nuremberg, nosotros ya lo vimos que están ahí. 1946. Sí. Que todos esos guapones de ese tiempo estaban calladitos. Claro. Que de eso, el juez Jackson, por ejemplo, que fue quien juzgó a todo eso, a 12 grandes criminales nazis. Confesos. Confesos, claro. Entre ellos tuvo la perra de Buchenwald. Recuerda... ahí estaban Hermann Goering. Irma Grey, por ejemplo. Rudolf Hess. Albert Speer, por ejemplo. Todos esos grandes criminales que fueron los principales autores de la muerte de más de 12 millones de personas, fueron condenados ahí en ese juicio, y luego entonces algunos fueron colgados y otros fueron condenados a cadena perpetua. Entonces la pregunta va por lo siguiente, con esto que vemos, Héctor, del juicio de Nuremberg. La Corte Internacional podría hacerle, en tal caso, si Maduro sale por otra vía, juzgarlo, porque se ha acusado en la Corte Internacional de que él ha hecho crímenes de lesa humanidad. Sí, claro. ¿Podría tener esa suerte también? Porque aquí estamos viendo todos los parámetros. Sí. Definitivamente se le dará un juicio exclusivo a él, y lo que le toca es colgarlo o una cámara de gas. El mismo presidente Putin tiene una orden de arresto internacional
emitida por la Corte Internacional de los Derechos Humanos, la cual también, si lo agarra fuera de base en cualquier aeropuerto que no sea de un régimen totalitarista, será apresado y juzgado por crímenes de lesa humanidad, al igual que puede correr la suerte Maduro. Wow. Si tiene suerte de ser juzgado, porque lo que parece ser es que el mismo pueblo lo va a linchar. Porque al tener un 85, un 90% de rechazo, haber sacado un 30% real de los votos y no tener cómo justificarse, quedarse en el poder simplemente con el ejército, y el mismo ejército le está sacando los pies, lo que le toca es que los mismos que lo están cuidando lo pasen por las armas. Ese es mi análisis. Claro. Pasaría lo mismo también con Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y ese grupo, Tarek William y ese grupo que son la cúpula que tienen a Venezuela así. Hay mucha posibilidad de que sí. Hay mucha posibilidad de que sí, porque tú sabes que ellos también son parte de los principales culpables de la situación por la cual está atravesando el pueblo venezolano en estos momentos. Sí. Y yo te decía, el principal autor de la crisis venezolana son los líderes de la cúpula dirigencial de Venezuela en estos momentos. Sí. Por eso entiendo que también a ellos le tocaría una buena parte de lo que posiblemente podría pasarle al presidente Nicolás Maduro. Yo entiendo que si él fuera sensato, pero te decía ahorita que él no va a entender esa cuestión porque de sensatez no tiene nada. Si él fuera sensato en estos momentos, él presentara una renuncia de Venezuela y aceptara y se fuera a uno de esos países que estoy seguro que lo recibirían en calidad de exiliado político, como es el caso de Cuba, Nicaragua, China o Rusia, se iría ya como exiliado político, porque yo entiendo que la salida que él tiene en estos momentos, la mejor salida que él tiene ante la inconformidad generalizada del pueblo venezolano, partiendo del gran fraude cometido el pasado domingo, es irse al exilio. Me nace ahora otra pregunta. Y esta yo quiero también que me la conteste, como ustedes han hecho un planteamiento brillante, por eso lo convoqué a ambos en esta situación y estamos tocando temas que no han sido tocados de diferentes perspectivas, pero son temas que son neurálgicos. Yo quiero preguntarte, Héctor, en este caso, si Nicolás Maduro ocurre un magnicidio o es juzgado en la Corte Internacional, ese famoso grupo de los BRICS, encabezado por Rusia y por China precisamente, esto sería el inicio de una guerra. ¿Por qué? Porque de manera particular Venezuela es un diamante en bruto con los minerales que tiene, que toda la potencia lo tiene. Si tocan ese interés de esa manera, puede ir más allá que de un magnicidio. Bueno, el último recurso que tienen esas potencias totalitaristas es que Maduro se mantenga en el poder, pero no pueden luchar contra la voluntad de todo un pueblo. El pueblo es que dicta quién es que va a gobernar ese país y eventualmente entonces se repartirá los intereses de los cuales representaba Maduro en esos momentos. La única razón por la cual está Maduro en el poder es por el apoyo internacional de esos regímenes totalitaristas. Al momento de que el pueblo venezolano con un 70, un 80% decida sacrificar a Maduro, ese vacío electoral se llenará con nuevos actores y eventualmente entrarán las negociaciones con China y Rusia respecto a sus intereses geopolíticos. Sí, Pío. Bueno, mira, Venezuela, tú dijiste hace un momento que Venezuela era un diamante en bruto. Bueno, realmente Venezuela no ha sido explotada. Ese gran potencial que tiene Venezuela es real, que no ha sido explotado. Sí. Porque Venezuela, te decía que hoy debía ser el mayor productor y exportador de petróleo de todo el mundo, sí, debido a que tiene la mayor reserva de petróleo. Y imagínate que en Venezuela se descubre petróleo prácticamente antes que en el Medio Oriente, porque el primer pozo petrolero la descubre la Royal Dutch en 1914, y hoy de que fue en Bemerán. Entonces entiendo que Venezuela debía estar en una mejor condición. Mira, China y Rusia tienen grandes intereses en Venezuela porque son potencias hegemónicas, lo mismo que son Estados Unidos, Francia y el Reino Unido y Japón. Son grandes potencias hegemónicas que tienen esos intereses marcados en un país tan importante geopolíticamente como lo es Venezuela. Ahora, fíjate tú que yo entiendo que el último recurso
que tendrían esos países para defender sus intereses en tierra venezolana sería una confrontación militar. Debido a que ellos saben que una confrontación militar entre esas grandes potencias sería el fin prácticamente de la humanidad, sería una catástrofe sin precedente en el mundo y ellos no estarían dispuestos a sacrificar el planeta por Venezuela, sino en un momento determinado ellos van a tener que aceptar lo que es la voluntad del pueblo libremente expresada el pasado 28 de julio en las urnas y que un dictador como lo es Nicolás Maduro quiere desconocer. Yo entiendo que por ello ese es el último recurso que yo tendré y no creo que China y Rusia se vayan a la guerra por Venezuela, aunque te digo siempre que uno de los factores fundamentales para mantener el desarrollo de China, que siempre he dicho que es un gigante con pie de barro, que ese será otro tema, sería Venezuela, porque Venezuela tiene el elemento fundamental para el mantenimiento y funcionamiento del gran complejo industrial que tiene hoy la República Popular China, que es la segunda potencia económica del mundo y es el país más industrializado en estos momentos porque se ha convertido en la gran fábrica del mundo. Aquí en República Dominicana con relación a Haití, sin salirme del tema de Venezuela, solo voy a hacer aquí una similitud para que ustedes digan sus exposiciones, hagan sus exposiciones en base a esto. Aquí se dijo una vez que miembros del grupo Wagner estarían en Haití, eso se dijo. Sí. Se ha dicho también de que hay mezquitas. ¿Y cómo voy a transportar esta idea? Voy a coger un avión ahora y aterrizo en Venezuela. Algo muy interesante. Y para que Héctor me responda y después Pío. Se ha dicho que hay miembros de Hezbollah en Venezuela. Se ha dicho siempre. Sí, y han sacado fotos. Sí. Y estos grupos responden prácticamente a Irán, según lo que se ha visto, ¿verdad? Estos grupos se alinearían en un momento fuerte con el mismo Nicolás Maduro, ya que Nicolás Maduro representa los intereses también de Irán. Sí, Héctor. Sí, claro. Debemos saber que Nicolás Maduro tiene un acuerdo directo con la República de Irán, la cual se dio grandes extensiones de terreno dentro de Venezuela para ellos sostener sus operaciones de siembra y de siembra de rublos y de otros pertrechos, incluyendo la militar. Y para nadie es un secreto que Hezbollah, son el grupo terrorista del Líbano, es financiada directamente por el ayatolá de Irán. Y que están operando activamente en lo que es el narcotráfico y el tráfico de personas en toda la frontera de Colombia y Venezuela. Todos los análisis geopolíticos incluyen estas células terroristas, las cuales también vienen a desestabilizar lo que es la región. Y no podemos perder de vista y tener presente de que son sumamente peligrosos, ya que son enemigos directos de los Estados Unidos. Sí, Pío. Mira, sí, en Venezuela tú sabes que Irán, que es una gran potencia petrolera, Irán tiene la cuarta mayor reserva de petróleo de todo el mundo, y es el tercer mayor exportador de petróleo del mundo y productor también. Tiene una reserva estimada en 157.800 millones de barriles de crudo. Ya tú sabes, un país geopolíticamente muy importante en el juego de la geopolítica mundial. Mira, sí, Irán tiene el Hezbollah, se iría y se alinearía de parte de lo que es el Nicolás Maduro, debido a que ellos responden a los intereses iraníes. Sí. El grupo Hezbollah, desde su creación, ha sido financiado por Irán, por la administración iraní. Todo el tiempo, incluso, recuerda que el grupo Hezbollah ha llevado a cabo importantes ataques terroristas contra el pueblo de Israel. Sí. Israel e Irán son enemigos mortales en el Medio Oriente, debido a que son las dos potencias más importantes de toda la región. Israel, porque es la principal potencia militar, e Irán, porque es una gran potencia económica. Entonces, el grupo Hezbollah, estoy seguro que en esta circunstancia,
estaría del lado de Nicolás Maduro, ya que Nicolás Maduro ha sido conteste con los intereses iraníes en la República de Venezuela. Hablando Sí. de Irán, doctor, Ajá. en la noche de ayer asesinaron al líder de Hamas Sí. Sí. en Irán, Sí, sí. Bueno que traiga esto a colación. el cual estaba en una visita oficial en Irán. Claro, claro. Eso ha despertado Claro, todas las claro. ¿Y alarmas. quién lo asesina? Lo asesina el Mossad. Porque tú sabes que... El Mossad no juega. No, tú sabes que el Mossad... El Mossad. El Mossad es la agencia de inteligencia más poderosa del mundo. Sí. Independientemente de que hablen de la CIA, pero el Mossad Es es que lo más, el Mossad es preciso. sí, preciso, lo más efectivo que hay en el mundo. Incluso, Sí. mira que los grandes criminales nazis Wow. que los israelíes Ujú. han capturado, lo ha capturado el Mossad. El Por ejemplo, Mossad. capturó a Adolf Eichmann, que lo capturó en Paraguay, Ujú. y se lo llevó a Israel, allá donde ellos le aplicaron la pena de muerte. Y así han capturado a varios grandes ex jerarcas nazis que lo capturaron en la década principalmente de los 70 y los 80 en diferentes países del mundo. Y por ejemplo, el Mossad llevó a cabo lo que se conoce como la Operación Entebbe, que se llevó a cabo en el aeropuerto de Entebbe, en Uganda. El Mossad llevó a cabo lo que se conoció como la liberación de los rehenes del llamado Septiembre Negro. Ujú. Tú recuerdas, tú Claro has leído que sobre sí. Septiembre Negro, que fue la captura de unos atletas israelíes Sí, durante claro que sí. las Olimpiadas de Múnich en 1972. Eso fue hasta televisado. Claro, sí, fue televisado. Sí. Claro. Entonces ya ahí tú puedes ver cuáles han sido las operaciones que ha llevado a cabo el Mossad alrededor del mundo de manera muy efectiva. Sí. Ya en esta parte final, siempre llega un amigo que tenemos en común que el tiempo, que es ese dictador como Maduro. Es criminal. Es criminal como Maduro. Señores, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, por estos planteamientos que ustedes traen. Y ya den un mensaje brevecito ahí a la cámara, finalizando el programa. Exhortamos al pueblo dominicano que apoyemos fervientemente la situación que está pasando en Venezuela y pongamos nuestra barba en remojo y valoremos nuestra democracia y nuestra estabilidad económica y nuestra paz por encima de todo. Y a los políticos dominicanos que se pongan de acuerdo para que no caigamos en el error como Haití y Venezuela de disolver nuestro Estado y nuestra paz. Ese es mi mayor deseo en estos momentos. Buen mensaje, Pío. Bueno, Sintetice ahí. el mensaje que yo tengo es, se lo voy a mandar enviar desde aquí a Nicolás Maduro. Ya usted ha visto que el pueblo venezolano lo ha rechazado o lo rechaza en más de un 70 o un 80%. Yo entiendo que la decisión más acertada que usted puede tomar en estos momentos es renunciar y aceptar su derrota y exiliarse en uno de los países amigos que entiendo que lo aceptarán en sus países y lo protegerán. Así que renuncie para que el pueblo venezolano trace su propio destino. Paz a Venezuela, paz al mundo. Gracias, Pío. Gracias, Héctor. Gracias. Viene una segunda versión de aquí. Yo sé que ustedes la van a pedir. Y como siempre les digo, mi gente bella, hasta la próxima.